hice hincapié en la charla hoy fue principalmente lo que es recepción. Hacer mucho hincapié que los primeros días de ese animalito recién llegado al feedlot son fundamentales. Primero para su salud y segundo para su performance productiva. Bueno, ¿cuáles son los detalles a tener en cuenta en esa recepción? Principalmente bajarle el estrés. El estrés es algo que está, es algo que no podemos eliminar, pero sí manejar el efecto que puede llegar a producir. Tratándolo bien, alimentándolo bien, hidratándolo bien y teniendo en cuenta principalmente qué ternero estamos recibiendo. No todas las tropas van a llegar de las mismas condiciones. Las tropas que vienen de campo de monte, con previo encierre, las que pasaron por un remate feria o las que vienen directamente desde el campo de origen, van a tener un tratamiento completamente distinto. Está muy estresado aquel ternerito que viene de un campo, por ejemplo, de cría de monte, de la zona, no sé, de San Luis, por ejemplo. Si vino directamente del campo, viene estresado porque su encierre lleva una X cantidad de días. Y si encima de ese encierre pasó después por un remate feria, tuvo otra situación de estrés que verdaderamente lo pone bastante complicado en lo que es su estatus inmunológico principalmente. ¿Y qué periodo lleva a sacarle ese estrés al animal? Si viene complicado para hablar del peor de los casos, y tenemos que estar hablando de por lo menos entre 5, 7, 10 días. Todo depende cómo vayamos nosotros a tratar una vez que llegó. Pero principalmente son esos primeros 10 días, por englobarlo en un número, digamos, certero, son fundamentales. Bueno, después de ese periodo el animal comienza a recuperar y a ser eficiente en lo que uno pretende para llevarlo al engorde y al quilaje necesario. Si hicimos las cosas bien, sí, porque tenemos dos cosas que nos pueden llegar a pasar. Uno es la mortalidad y lo otro es la morbilidad, o sea, la cantidad de animales que se nos enfermaron que pueden haberse curado bien o no tan bien. Ese animal que no se curó tan bien, en realidad su performance productiva va a estar bastante disminuida. Quizás estemos esperando que gane, por ejemplo, 1,1 kg, 1,2 kg y ese bichito está en 700 gramos. Y nosotros estamos poniendo comida para que gane 1,1 kg o 1,2 kg. Entonces, no solamente a veces tenemos que calcular la pérdida en dinero por los que se nos mueren, sino por aquellos animales que no logran ganar la ganancia de peso vivo diario que tienen que tener. Bueno, y en esos 7, 10 días, ¿cuáles son las enfermedades que pueden proliferar a partir de ese cuadro de estrés que tienen los terneros? Principalmente, y la más enemiga del feedlot, es el complejo respiratorio bovino. El tema está en que si inmunológicamente vino deprimido y no alcanzamos a levantarle ese sistema inmunitario, lo primero que se va a agarrar es una afección, como le dicen los viejos en el campo, una neumonía. Y eso o lo puede matar en pocas horas, o te lo va a dejar, si lo enganchaste a tiempo y lo trataste, con una performance productiva disminuida. Para mí es el cuco más grande que puede tener el feedlot hoy desde el punto de vista sanitario. Hay algo que digo siempre, que nosotros los veterinarios, los encargados y los recorredores nos jactamos de que sabemos reconocer un animal que está enfermo. Pero recordemos algo, el bovino es un animal de presa. ¿Qué es lo último que le va a demostrar a su depredador? Que está disminuido. Entonces muchas veces cuando llegamos a verlo, ya es tarde. Podemos verlo, podemos tratarlo, lo tratamos y se murió. Y decís, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a verlo, ya internamente sus pulmones estaban más que comprometidos. Bueno, ¿y estas son situaciones común y corriente en los corrales o son situaciones que se dan de vez en cuando? No, son situaciones comunes, por eso uno siempre hace mucho hincapié en que el recorredor tenga un ojo de águila, porque normalmente este animalito, ¿cómo se va a comportar? Alejado de la tropa, orejitas caídas, porque está con un estado febril, los flancos, digamos, los ijares sumidos, porque no se alimenta, no toma agua, quizás cuando llega al comedero ya no queda nada, o queda lo que sobró de los que comieron, como en este caso los sanos, que son dominantes. Es una situación que es muy común, detectándola a tiempo se puede salvar. La garantía de salvarlo al animal a veces es difícil de enumerarla, o de cuantificarla en realidad. Pero es como te decía recién, muchas veces, no todas, pero muchas llegamos tarde porque lo último que nos va a demostrar es que a ese hay que atacarlo. Una adecuada recepción de los terneros es el pilar para realizar un engorde eficiente. No solo las pérdidas se registran por la muerte de animales, sino también por una conversión por debajo de los parámetros habituales. No solamente la muerte del animal genera una pérdida. La no ganancia de peso vivo en la etapa productiva de este animal también genera una pérdida importante, porque no solo es lo que no está ganando, sino lo que nosotros le estamos dando de comer para que
tenga esa ganancia de peso vivo diario. Si encima le damos buena comida y no la convierte bien, ahí tenés otra pérdida más. Una vez que se supera ese periodo de recepción, que el animal supera el estrés, después es fácil llevar adelante lo que es el engorde en un feedlot. Siendo eficiente y prolijo, sí. Muchas veces nos quejamos de que el feedlot no da, pero tampoco hacemos que dé menos. O sea, siempre digo, si el número del feedlot es negativo o históricamente fue negativo, tratemos de estar lo más cerquita del cero posible para que esa negatividad sea lo más chiquita que se pueda. Yo siempre digo que podemos tener el mejor mixer, el mejor mixero, los mejores ingredientes, los mejores corrales, pero si no somos eficientes, desgraciadamente, alejamos esa negatividad del cero, y que es lo que no tenemos que hacer. ¿Y qué abarca ser eficiente? Ser eficiente abarca principalmente, y hago mucho hincapié en esto, en la capacitación del personal. El personal no solamente tiene que saber qué hacer, sino por qué. Cuando él sepa por qué, tiene que dar de comer a una hora determinada, tiene que respetar los horarios, tiene que mezclar una X cantidad de tiempo en el mixer, que de acuerdo a la ración va a variar, pero está entre 5 y 7 minutos. Respetar en desparramar la comida en todo el comedero. Muchas cositas que hacen a la eficiencia, hacen a que tengas menor pérdida que la que tenemos normalmente. Porque muchas veces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, creo que el este de Córdoba hace lo que sería un animal liviano. Entra con 180 kilos, un breve periodo de acostumbramiento, silo autoconsumo, 90% de grano, 10% concentrado. San Luis es distinto porque se lleva el animal más pesado, porque Mendoza es el mercado más grande que tiene, y te lleva un animalito de 380, 4, 420, 430. Entonces, la conversión tendría que estar, para hablarlo, digamos, técnicamente, entre 7 y 8 kilos de materia seca por kilo producido. Además de los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar el engorde de terneros a corral, también le consultamos al médico veterinario Fernando Patacón cuál es la realidad del sector. La realidad de hoy es negativa. Calculá que producir un kilo hoy estás arriba de 470, 480 mangos, cuando el novillo en pie hoy está en 500 pesos. Por tirar un número así muy por encima de muchas cosas, ¿no? Porque vos a la comida tenés que agregarle los salarios, mantenimiento de maquinarias, combustible y un montón de cosas que hacen que el número hoy no esté firme como tendría que estar. Hoy, digamos, el ganado en pie está muy por debajo del precio que tendría que estar valiendo. Yo creo que hoy tendría que estar valiendo un kilo de carne en pie arriba de 680, 700 pesos el kilo. ¿Hay corrales vacíos? Lo que pasa es que a nivel nacional la mayoría de los feedlots que hacen hotelería, principalmente, están ocupados por frigoríficos y por supermercados. Entonces, si bien hay feedlots vacíos, es como siempre uno piensa, tenés una estructura, maquinaria, personal, insumos, no podés parar. O sea, un feedlot o cualquier producción agropecuaria no es una fábrica de colchones que vos decís el colchón bajó, desenchufo la máquina, muchachos, cóbrense y nos vamos todos a casa. A los 3 meses sube el colchón, arrancamos de vuelta. Esto no se puede parar. Entonces hay una estructura, hay un personal y hay un montón de cosas por detrás que es una maquinita que, como el tambo o como cualquier proceso productivo agropecuario, no se puede parar.